Iglesia. Buenos días. Buenos días, familia preciosa. Quería decirles con el corazón en mis manos que les abrazo a cada uno. Hasta pronto. Dios les bendiga. ¡Hola, Libertad! Os echamos mucho de menos. Buenos días, Iglesia. Hola. Un domingo más, culto virtual. A ver si esto dura poco y nos podemos reunir juntos otra vez. Así que tengáis un buen día del Señor. Hasta luego. ¡Leo, mira! ¡Ué! Buen día, Iglesia, un saludo y que el Señor os bendiga mucho. Bendiciones. Buenos días, Iglesia. Ánimos a todos, que pronto nos veremos. Buenos días, hermanos. Nos alegramos poder saludarle. Deseamos que sean bendecidos. El Señor es nuestra fortaleza y nuestro refugio. Os queremos, echamos de menos. Adiós. Adiós. Buenos días, Iglesia. Estamos deseando de alabar y adorar juntos y unánime al Señor con vosotros. ¡Os echamos de menos! Hola, Iglesia, buenos días. Buenos días. Buenos días. Os dejamos un par de versículos que están en San Judas 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaros en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Amén. Hola família, bon dia, bon diumenge, bon dia del Senyor. Us volíem desitjar que passeu un molt bon dia i que sobretot aquests temps difícils doncs els podem aprofitar també per estar més en companyia del Senyor. Us estimem molt, us trobem molt a faltar i tenim moltes ganes d'abraçar-vos quan ens deixin. Vinga, una abraçada molt forta a tots. Un petó, adeu. Adeu. Mirad, hoy estamos contentos de poder estar también con vosotros, de poder compartir nuestro culto virtual, poder compartir la alabanza, poder compartir el consejo de la palabra de Dios, también el tiempo de oración. Y me gustaría dejaros un versículo. Me gustaría dejaros un versículo porque pienso que como iglesia debemos de saber seguir el ejemplo de aquella iglesia primitiva que en medio de circunstancias complicadas también fue capaz de crecer y dejar que el Espíritu Santo obrase en sus vidas. Y el ejemplo que ellos nos dejaron está muy fácil de entender y muy fácil de leer. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Aquella iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ojalá seamos capaces de seguir ese ejemplo y también tener esta necesidad de compartir la doctrina, de compartir la comunión, de compartir el pan y el vino y de orar los unos por los otros. Que tengáis un feliz día del Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Bueno, después de cantar esta canción, queremos agradecer a los que nos estáis ayudando a poder tener este culto virtual. El grupo Alabanza, que acaba de ayudarnos con esta canción que hemos cantado, los técnicos que hacen el montaje de los vídeos y todos los que estáis participando de alguna manera, y también con los devocionales durante la semana. Así que gracias a todos. Hoy vamos a tener, después de la predicación de Efraín, vamos a tener la Santa Cena, vamos a celebrar la Santa Cena. Lo habíamos anunciado, es algo que este confinamiento nos ha quitado, pero queremos hacerlo de esta manera, nunca lo hemos hecho, y cuando él termine su predicación, inmediatamente después os animamos a estar preparados, a tener un poquito de vino y pan para poder participar y celebrar la Santa Cena y recordar a Jesús, recordar su sacrificio, su resurrección y lo que Él tuvo que hacer para salvarnos. Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Espero y deseo de todo corazón que estéis bien, pero sobre todo que la presencia de Dios esté de una forma especial en vuestros corazones en el día de hoy. Venimos de semanas difíciles. Realmente, desde que la crisis esta entró en España y nos tocó directamente, hemos venido viviendo jornadas complejas. Todos nos hemos hecho expertos en tema de epidemias y sabemos ya de la famosa curva, de la famosa ola
de contagios que hay que paralizar por todos los medios, ¿no? Y que todas las medidas y todo lo que se hace es para paralizar esta ola, ¿no? Y esta ola ha generado en la sociedad estos últimos días temor, ansiedad, preocupación, incertidumbre. Y hemos vivido una época, un estadio en el que yo diría que hemos tratado de sobrevivir y resistir, ¿no? Con la famosa canción que ahora hemos oído, Resistir, y que se ha puesto de moda, ¿no? Pero creo que estamos pasando un nuevo estadio de la crisis. Un nuevo estadio, con los nuevos datos que empezamos a escuchar, como que esa curva ya está tocando el techo y parece que empieza a inclinarse, ¿no? Estos datos arrojan esperanza, ilusión, un cambio de mentalidad a nuestra sociedad y a nosotros mismos. Siempre, evidentemente, con el temor a la recaída que puede haber, ¿no? Según cómo se lleve esta situación. Pero hay este cambio de mente. Y creo que se define muy bien con la frase que ya empezamos a oír y que oiremos cada vez con más fuerza, de que cuando todo esto pase, ya rendiremos cuentas. Y es que en nosotros mismos, en el ser humano, hay el deseo y la necesidad de rendir cuentas, de que el que ha hecho algo malo lo pague. Y queremos que se haga justicia. Cuando el ser humano sufre, queremos que se haga justicia. Es así como nos encontraremos cada vez más ataques entre nuestros políticos y hacia nuestros políticos, hacia las instituciones mundiales responsables de afrontar esta crisis y cómo lo han llevado, e incluso buscar el responsable original de dónde ha provenido todo este mal, ¿verdad? Y esto es muy natural en nosotros. Pero me llama la atención que en esta sociedad tan atea, tan agnóstica, nuevamente volveremos a preguntar a Dios cuál ha sido su papel en todo esto. Y tristemente, Dios nos ha dado, bueno, no es triste, Dios nos ha dado la libertad de poder preguntarle y dirigirnos a Él. Pero tristemente, muchos se acercarán a Dios para tentarle y para provocarle y juzgarle en momentos como este. No sabemos realmente cuál es el papel de Dios. Dentro del contexto cristiano hay quienes ya se atreven a decir qué papel juega Dios en todo esto, si es el responsable, si se está manteniendo al margen, si Él simplemente da la espalda. Hay diferentes teorías y opiniones acerca del papel de Dios. Y me permitiréis en esta mañana no posicionarme en ninguna. Pero sí que quiero decir dos cosas que estoy completamente convencido. La primera es que Dios es soberano y que Dios conoce esta circunstancia mejor que cualquier científico, que cualquier experto, que cualquier inteligencia de cualquier país y que cualquier gobierno. Dios es consciente de lo que está pasando y es soberano. Eso primero. Y segundo que quiero decir y que estoy convencido es que Dios sigue hablando en medio de esta circunstancia. Es paradójico cómo en momentos así la humanidad busca a Dios. Unos para buscar en Él paz, esperanza, salvación, y otros para juzgarle, para recriminarle y acusarle. Pero buscamos a Dios de una forma especial en épocas como estas. Y permitidme decir que Dios sigue hablando en medio de esta circunstancia. No he dejado de darle vueltas en estos días a un personaje que aparece en la Biblia y que quiero compartir en esta mañana. Y este personaje es Faraón. Sabemos que existieron muchos faraones, pero sobre todo el que en la Biblia aparece y que es el más conocido, que fue aquel faraón que se enfrentó a Moisés. Es en esta figura que encontramos enseñanzas muy interesantes para nuestro tiempo. Yo soy de esos cristianos que tienen la fe de que en esta época, en este momento de sufrimiento, de crisis, va a haber un avivamiento, o que deseo y anhelo de todo corazón que sea un periodo en el que muchas personas se acerquen a buscar a Dios
pero con una buena disposición, con un buen corazón. Pero al analizar y observar la vida de Faraón, el Señor me habla acerca de otras actitudes y otras situaciones muy reales que, aunque acontecieron en la vida de Faraón hace más de 4.500 años aproximadamente, hoy en día se siguen repitiendo en muchos corazones y en muchas personas. Nosotros desearíamos que todo esto llevase a mucha gente a Dios, pero tristemente muchas veces no pasa esto. Y fijaos, os quiero hablar de Faraón. Detrás de la famosa expresión que todo el mundo conoce de deja ir a mi pueblo, se esconde una gran realidad, y es la lucha entre el gobierno de Dios sobre la humanidad y el gobierno del ser humano, del pecado, sobre sí mismo. Es Dios pidiendo a Faraón que deje ir a su pueblo para que su pueblo le adore, le sirva como su Dios, frente al gobierno humano de Faraón, que se opone al gobierno de Dios. Y esa es la realidad espiritual que hoy, en pleno siglo XXI, vivimos. Dios sigue hablando a la humanidad y demandando que le busquemos, que queramos que Él sea nuestro Dios, frente a nuestro propio Faraón interior, nuestro propio ego, que se enfrenta a Dios y dice: no, mi vida es mía y no quiero ir a servirte, Dios. Así que detrás de Faraón encontramos esta realidad, Dios hablándonos y diciéndonos que nos volvamos a Él. Y a través de Faraón vemos diferentes actitudes que vemos en nuestro tiempo. Pero si hay algo muy llamativo, es que Dios habla a Faraón en 3 etapas. La primera es en tiempos de bonanza. Dios habla también a Faraón en tiempos de prueba, de crisis. Y Dios habla a Faraón ante la muerte. La primera etapa en la que Dios habla a Faraón es en tiempos de bonanza. Realmente no sabemos a ciencia cierta cuál fue el Faraón que se enfrentó a Moisés. Más o menos podemos tener algunas intuiciones en base a la historia. No nos ayuda lo que ha dejado la historia de los egipcios, porque ya sabemos que lo que ellos guardaban como datos de sus civilizaciones pues solo era lo mejor, y las cosas oscuras que acontecían a los faraones lo escondían, ¿no? Pero sí que sabemos, por la época aproximada en la que pudo vivir Moisés, que los faraones que vivieron eran muy poderosos, que vivían quizá en los mejores momentos de las dinastías egipcias. Así que Moisés se enfrentó a un faraón que pudo ser Ramsés II, como muchos han dicho, o Tutmosis III, no lo sabemos, pero sabemos que eran faraones que vivían épocas gloriosas, de conquista, de riqueza, de poderío. Así que cuando encontramos esa famosa escena, la primera vez que Moisés se presenta después de 40 años a Faraón para darle la noticia de que deje ir a su pueblo, nos llama la atención que en ese periodo de bonanza, de bienestar de Faraón, responde de la siguiente manera Faraón a Moisés. Capítulo 5, versículo 2 de Éxodo dice: Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Fijaos, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Detrás de esta frase se esconde una gran realidad. Cuando todo va bien en nuestra vida, cuando no hay enfermedades graves, cuando hay salud, cuando hay buena economía y Dios nos habla, es muy común que respondamos como Faraón: ¿quién es ese Jehová? Yo no le conozco. No queremos saber nada de Dios, no queremos ni indagar, no nos interesa, pero además decimos: ni tampoco dejaré ir a Israel, ni tampoco le obedeceré, ni haré lo que Él me diga. Y eso es muy común cuando vivimos tiempos de bonanza. Dios nos habla y nosotros respondemos negándole que Él no existe y rechazando lo que Él dice.
Pero también hay una segunda respuesta típica en los tiempos de bonanza. Y muchos de vosotros conoceréis ese momento en que fue la primera vez que Moisés se presentó ante Faraón al volver del desierto y le dijo que dejase ir a su pueblo, y que Dios le dijo que utilizase dos trucos, digamos, el de la vara, que se convertía en una serpiente y la recogía y se volvía a convertir en vara. Y ante esa escena tan famosa, que muchos habríamos alucinado o nos habríamos quedado sorprendidos, dice el texto, Éxodo capítulo 7, el versículo 11, dice que entonces también Faraón llamó a los sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Y es llamativo que Faraón utilizó la ciencia, la magia, la astucia humana para responder a Dios. Utilizó a sus hechiceros para contrarrestar el milagro que Moisés había hecho con la vara. Y eso es lo que también nos pasa muchas veces. Cuando Dios nos habla en tiempos de bonanza, respondemos a Dios contrarrestando solo con ciencia, con argumentos humanos, con nuestras armas humanas para negar a Dios y rechazar obedecerle. Así que me llama la atención estas dos actitudes de Faraón. En tiempos de bonanza no fue capaz de obedecer y responder a Dios positivamente, sino que todo lo contrario. Acaba diciendo el versículo 13 del capítulo 7 que el corazón de Faraón se endureció y no escuchó a Moisés ni lo que Jehová había dicho. Así que eso es lo que muchas veces nos encontramos, rechazo a la voz de Dios cuando todo va bien. Y uno piensa, bueno, pues cuando las cosas vayan peor, es ahí cuando la gente se acuerda de Dios. Y fijaos lo que pasó a Faraón. Faraón no quiso escuchar a Dios en el mejor momento que lo podía haber hecho. Se negó. Así que Dios también habló a Faraón en medio de la prueba, en medio de la crisis. No fue suficiente lo que Dios le dijo de buenas maneras. Fue así como Dios empezó a arrojar, y en esta ocasión sí que la Biblia nos dice que fue Dios el responsable de lo que aconteció. Y son las famosas 10 plagas que acontecieron en Egipto. Dios habló a las buenas a Faraón, pero no quiso escucharle. Entonces Dios habló a las malas y acontecieron esas 10 plagas. 10 plagas que vienen a representar situaciones de nuestras vidas, ¿no? La economía, la salud, la sociedad, diferentes áreas del ser humano que fueron tocadas una por Dios a través de cada una de esas plagas. Y Dios fue poniendo a prueba a Faraón. Y es impactante ver cuáles fueron las respuestas de Faraón frente a la prueba, frente a la crisis. Y vemos, la primera respuesta de Faraón fue un ruego. Cuando empezó a vivir las plagas y vio que él no tenía el control, vemos en dos textos, en Éxodo 8:8, que rogó Faraón a Dios para que parasen, para que cesasen las plagas. Y es que cuando a veces vivimos en pruebas, en una enfermedad, en una crisis económica familiar, en un problema personal, y ya no podemos más, tendemos a acercarnos a Dios para rogarle que pare lo que estamos viviendo, que por favor tenga clemencia de nosotros. Y eso es lo que hizo Faraón, rogar a Dios para que parase. Faraón, inmediatamente dice el texto, que cuando Dios paró la plaga, rápidamente volvió a endurecer su corazón y no obedeció a Dios. Y eso es lo que vemos muchas veces.
cuando Dios nos salva en medio de la prueba, cuando Él nos arregla el problema y hemos acudido a Él, cuando ya todo vuelve a la calma, volvemos a endurecernos nuestro corazón frente a Dios. Incluso vemos en las últimas plagas, ya cuando Faraón estaba al límite, cuando había destruido por completo su poderío, su tiempo de bonanza, de civilización, cuando Dios había tocado cada una de las áreas de su vida, la salud, la sociedad, cuando ya Faraón se vio al límite, incluso pareció en la plaga de las langostas y en la plaga de las tinieblas, pareció dejar irse al pueblo, pareció ceder ante Dios y dejar que Dios cumpliese con su voluntad. Pero ni aún así lo consiguió. Rápidamente volvió a endurecer a su corazón. Y esto nos habla muchas veces del corazón del ser humano, que cuando Dios nos habla en tiempos de bonanza, pues no solo no le escuchamos, sino que negamos que Él existe y además le desobedecemos y lo desacreditamos. Pero hay veces en las que incluso cuando Dios nos pone a prueba en circunstancias de la vida, actuamos como Faraón también. Y nos acercamos a Él por interés, le rogamos que nos quite el dolor, que nos quite, pero cuando parece que las cosas van mejor, volvemos a olvidarnos de Dios y volvemos a desobedecerle. Y cuando estamos al límite, lo mismo. Volvemos a ceder ante Dios, pero rápido recaemos en nuestro orgullo y endurecemos nuestro corazón. Así que uno puede estar mal delante de Dios y podemos acercarnos a Dios, pero no debemos acercarnos solo por interés, sino que debemos acercarnos para realmente buscar su voluntad, para realmente conocerle de verdad y someternos a Él. Si no lo hacemos rápidamente, cuando vengan los mejores tiempos, nos alejaremos nuevamente de Dios. Y la tercera fase, la tercera etapa que vemos en Faraón, no tuvo suficiente en el tiempo de bonanza, que rechazó a Dios, le negó, no tuvo suficiente en medio de la prueba, que podría ser en nuestro tiempo el coronavirus, esta crisis que estamos viviendo, que nos hace realmente querer o buscar a Dios desesperadamente. No le bastó a Faraón para rendirse ante Dios. Fijaos que Dios tuvo que hablar a Faraón a través de la muerte. Es llamativo que la última plaga que Dios utilizó, cuando ya de ninguna manera, ni tocando el sistema sanitario de Faraón, ni tocando el sistema económico, ni tocando el sistema social, ni el sistema de gobierno, que tuvo Faraón que enfrentarse a sus propios colegas que le decían: deja ir al pueblo, nos está destrozando, está acabando con nuestro estado. Ni con esas Faraón se rindió. Dios tuvo que tocarle a través de la muerte, y fue esa última plaga, la muerte del primogénito, ¿no? Fue así como Dios tocó a su hijo. Fue como Dios en la última plaga avisó ya a Faraón que iban a morir todos aquellos primogénitos de las familias de Egipto, ¿no? Y Faraón no quiso escuchar a Dios y vivió en sus propias pieles la muerte de su propio hijo y los hijos de todos sus cercanos amigos, una crisis brutal de la muerte. Y sorprendentemente, solo así, Faraón dejó ir al pueblo al desierto. Solo así dejó que el pueblo de Israel saliese a adorar a su Dios y reconocer que no podía hacer ya nada más. Y tristemente muchas veces Dios nos lleva hasta la muerte de seres queridos. A nosotros mismos a veces nos pone en la línea de la muerte, ¿no? Para que le busquemos, para que respondamos cuando Él sigue hablándonos, para que nos volvamos de todo corazón a Él, porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Y muchos podrían recriminar a Dios que ante la muerte no hay nada que decir, que esa es la injusticia más grande que el ser humano puede vivir, perder a un ser querido, perder su propia vida por la situación de este mundo, ¿no? Por una enfermedad,
por miles de cosas, ¿no? Uno puede ya pensar que ni en esas Dios puede hablar, es el peor momento en que Dios tiene derecho a hablar, ¿no? Pero fijaos, si hay algo que Dios ha dejado en esta historia como la mayor señal, el mejor ejemplo de amor, es su amor hacia la humanidad, entregando a su propio Hijo. Fue Dios mismo quien experimentó en su propia piel la muerte, a través de su Hijo Jesucristo. Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, a sufrir el castigo que nosotros merecíamos. Faraón estuvo desaprovechando la oportunidad de responder a Dios en tiempos de bonanza. Desaprovechó la oportunidad de responder a Dios en tiempos de crisis, cuando aún había tiempo, y rechazó obedecer a Dios y responder a Dios ante la muerte de su propio Hijo. Pero Dios utilizó el ejemplo de la muerte de su Hijo para salvarnos. Fue en ese momento cuando Dios quiso manifestar el mayor amor, enviando a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Así que no podemos a Dios tentarle, ni podemos decirle que Él no sabe realmente en estos momentos tan difíciles, si es que nos toca vivirlos, que Él no sabe de lo que estamos pasando, porque Él mismo lo hizo, y lo hizo para salvarnos, para perdonarnos. Dios tuvo hasta en extremis el deseo de perdonarnos, llevando a su Hijo como medio de salvación. Así que, a modo de conclusión de esta breve reflexión, vivimos tiempos difíciles en los que desearíamos que muchos se acercasen a Dios, pero descubrimos que el ser humano y el pecado es tan fuerte y tan arraigado en nuestras vidas que incluso en situaciones como estas es probable que no busquemos a Dios, que no acabemos cediendo delante de la voz de Dios y que hagamos como Faraón, endurezcamos nuestro corazón como nunca antes. Es muy llamativo ver cómo Faraón perdió a su hijo, perdió todo el bienestar que había conseguido su imperio. Cedió en un momento, dejó ir al pueblo de Israel al desierto y a la mínima de cambio salió detrás de ellos con carros para volverlos a encerrar. No le valió ninguna experiencia para buscar y responder al llamado de Dios. Dios quiera que no estemos en esa situación, que toda esta crisis del coronavirus sea desaprovechada y que sigamos después de todo esto dando la espalda a Dios. Y que realmente esta circunstancia nos lleve a rendirnos, a doblarnos de rodillas, creyentes y no creyentes, delante de Dios, para escucharle, para obedecerle, para servirle de todo corazón. Que haya un cambio radical en nuestras vidas, para dedicarnos a lo que hemos sido creados, a alabarle, adorarle y servirle. No esperemos hasta el final, no dejemos que esta crisis nos lleve al límite. Aprovechemos el tiempo de bonanza o el tiempo de crisis para reconciliarnos con Dios. Si somos creyentes, aprovechemos esta circunstancia para corregir, para reconducir quizá nuestra frialdad espiritual, nuestra relación apagada con Dios. Sea un tiempo de avivamiento, un tiempo de respuesta, que no tengamos por qué vivir secuelas de haber desobedecido y rechazado a Dios. Corremos el riesgo de pasarnos de rosca como Faraón. Corremos el riesgo de que toda esta crisis no haya servido para nada en nuestra vida espiritual, para nuestra reconciliación con Dios, y que nuestro corazón haya salido más endurecido que nunca y que estemos más lejos que Dios de nunca. Así que Dios quiera que todo esto nos lleve a arrepentirnos y a buscar a Dios de todo corazón. Así que para acabar, simplemente a la iglesia, a los creyentes, decir que aunque nuestro deseo es que la propia situación, la propia crisis lleve a muchos a buscar a Dios, gente con la que hemos hablado a lo largo de nuestra historia, que les hemos predicado acerca del Evangelio, de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de que Dios está buscando al ser humano y que espera que le dejemos de dar la espalda. A todos nosotros los creyentes me dirijo de una forma especial.
Aunque la crisis misma pueda parecer autosuficiente para que la gente busque a Dios y saque a su memoria todas aquellas conversaciones que hemos podido tener, no deja de ser el momento de seguir siendo la luz del mundo, de seguir siendo en este momento los atalayas que prediquen el Evangelio, que expliquen a la humanidad que Dios sigue hablando. No solo lo ha hecho en tiempos de bonanza, cuando hemos podido tener buenas conversaciones, lo hace en medio de las crisis y de las pruebas, y lo hará ante la muerte, porque Dios quiere que sigamos hablando a esta humanidad y compartiendo el mensaje de que Él sabe lo que es la muerte, Él sabe lo que es el sufrimiento, y que lo sabe por el único y el máximo deseo de salvarnos. Él envió a su Hijo para salvarnos, y esto la humanidad lo tiene que saber, porque solo hay esperanza, solo hay seguridad ante el temor, ante la ansiedad, ante la preocupación, sabiendo que nuestro problema más grande, que era la muerte, el pecado, nuestro distanciamiento con Dios ha sido arreglado para poder realmente pasar una eternidad con Dios. Y solo eso es a través de la fe, el arrepentimiento y escuchar a Dios en este momento. Así que el Señor nos ayude, que todo esto realmente sirva para que muchos realmente se den cuenta de nuestra condición de rechazo a Dios y le busquemos de todo corazón con las mínimas secuelas posibles. Que Él nos bendiga y nos guarde. Pues gracias, Efraín, por el mensaje de la palabra. Y qué fuerte, ¿verdad?, que la muerte de alguien sea usada para un bien, en nuestro caso para salvarnos. Y recordar la muerte de Jesús es algo que hacemos siempre, en cada culto, cuando nos juntamos aquí en la iglesia, cuando nos reunimos. Y como hemos anunciado, ahora queremos hacerlo, lo vamos a hacer aquí, pero participaremos desde casa, cada familia, todos los que habéis sido bautizados o estáis en comunión con una iglesia evangélica, pues podéis participar y queremos hacer lectura del texto en el Evangelio donde el Señor Jesús instituyó esta celebración que nosotros usamos para recordarle a Él, ¿no?, el sacrificio que Él hizo por nosotros. Así que vamos a buscarlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Allí leemos así, a partir del versículo 15. Dijo Jesús: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Pues porque Jesús lo instituyó así, nos lo ordenó como discípulos, nosotros cada domingo recordamos su sacrificio, recordamos su cuerpo partido, y el pan nos ayuda a pensar en ese cuerpo partido, y también recordamos la sangre que Él derramó en la cruz para salvarnos, para limpiarnos del pecado. Y el vino que vamos a tomar nos recuerda esa sangre que fue derramada, el sacrificio de Jesús. Así que ahora vamos a, como Jesús, a dar gracias, vamos a orar, vamos a dar gracias por el pan, por el vino, y después vamos a participar de los símbolos. ¿De acuerdo? Pues oremos. Padre, queremos darte gracias porque aquí desde casa, cada uno, podemos también recordar que nuestra salvación, la vida nueva que tenemos contigo y por ti, esta vida que vale la pena vivir
porque nos ha dado un propósito nuevo, una esperanza viva, fue gracias al sacrificio de Jesús. Y en este momento queremos recordarlo, queremos acordarnos que Él, Jesús, fue valiente, que tuvo que ir a la cruz, que fue crucificado como un vulgar delincuente, pero que Él vino para hacerlo, había venido a eso y lo hizo para hacer el rescate, el pago, para hacer el pago por nuestros pecados y de esa manera poder reconciliarnos contigo. Así que te damos gracias por que Él estuvo dispuesto a ofrecerse como sacrificio, porque su cuerpo fue partido y su sangre fue derramada. Y en este momento, Señor, estamos muy agradecidos, porque eso es lo que ha traído esperanza a nuestros corazones. Seguimos pidiéndote por los enfermos, por los que trabajan en la sanidad, nuestros hermanos que conocemos, los que no conocemos, por nuestros mayores que están en residencias, que están en casas, las que han perdido el trabajo o están con una situación difícil. Oramos para que tú pongas tu mano y nos ayudes y ayudes a cada uno, a cada familia en esta situación y también a esta humanidad y a los que tienen que dirigir y tomar decisiones. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por Jesús, que estuvo dispuesto a morir por nosotros. En su nombre te damos las gracias. Amén. Muy bien, pues ahí en casa tomaremos el pan que el Señor Jesús partió en aquella última cena antes de morir, que estuvo con los discípulos. Y como hemos leído en el texto, Él dio las gracias y lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Así que podemos coger el pan y comer. De la misma manera, hemos leído que el Señor Jesús tomó la copa después de haber cenado, como dice aquí, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y el apóstol Pablo dice en su carta que tomemos también en memoria de Jesús, y sabiendo que algún día volveremos a tomar del fruto de la vid cuando Él vuelva en el reino de su Padre. Así que bebamos también en memoria de Jesús. El apóstol Pablo diría, después de celebrar y de recordar el sacrificio de Jesús, una conclusión. Al terminar este recordatorio, esta ceremonia, dice así: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que al celebrar esto, que lo hacemos con alegría como creyentes, también estamos diciendo a todo el mundo que esto que hacemos es anunciar la muerte de Jesús, la muerte del Señor, y este es un anuncio que es para ti también, es para cualquiera que tiene interés en conocer a este Dios que tanto nos ha amado. Así que ahora vamos a terminar aquí, pero no del todo, porque vamos a seguir con algunos cánticos más para ahí en casa poder celebrar también a Dios, su amor y el sacrificio que Él hizo por nosotros. Que Dios os bendiga.
sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso
Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto